Recordando que estamos en el apartado de planificación del sistema de gestión de la calidad. Entonces, en este caso, trae un numeral específico para planificación de los cambios, el cual nos dice que la organización, y otra vez, repito, como estamos en un curso de interpretación del estándar, entonces vamos a entender cuando hablamos de que la organización, pues nos está hablando prácticamente de todos, por supuesto, todos los involucrados, ¿verdad? Pero, este, sí, todos. Entonces, eh, ¿qué es lo que nos dice? Cuando la organización determine, este, que se requiere algún cambio, bueno, estos se deben de, de planificar, ¿no? Entonces, bueno, aquí también nos dice que veamos 4.4, porque acuérdense que el numeral 4.4 nos dice que se debe de tener un sistema de gestión de la calidad, se debe implementar, bueno, se debe establecer, implementar, mantener y mejorar, ¿no? Entonces, considerando estos elementos del numeral 4.4, dice que estos cambios se tienen que llevar de manera planificada, ¿no? Entonces, para poder planificar un cambio, nuestro procedimiento nos tiene que decir cuál es el propósito del cambio, es decir, qué queremos alcanzar, qué queremos mejorar, qué queremos corregir o qué queremos prevenir, ¿no? Hablando de la gestión de riesgos, pues queremos prevenir. Hablando de simplemente estamos bien, pero queremos mejorarlo, pues viene la mejora. O hablando de ya algún incumplimiento a ciertos requisitos, hablamos de que queremos corregir. Entonces, cuando hablamos de un cambio, ¿cuáles serían las consecuencias potenciales del cambio? Es decir, si implementamos una nueva inspección en, en la recepción de insumos, pero que vaya encaminada a la unidad de transporte de nuestro proveedor, entonces, ¿qué esperamos? Que aseguremos que vienen en buenas condiciones nuestros productos, que no vienen con riesgos de alteración, que no vienen con riesgos de contaminación. ¿Por qué alteración y por qué contaminación? Porque alteración es cuando, por ejemplo, que no se mantuvieron en condiciones apropiadas, ¿no? Si está fuera del intervalo de temperatura para arriba o para abajo, la molécula de nuestro medicamento puede verse alterada. Entonces, eso es que los medicamentos o los insumos para la salud se puedan o puedan tener riesgos de alteración. Riesgos de contaminación si en la unidad que vienen trasladándose, pues tiene otro tipo de mercancías que no sean propias del giro farmacéutico, ¿sale? Que vengan con partes mecánicas, que vengan con situaciones, ok, entonces, vamos a ver, la integridad del sistema de gestión de la calidad es importante que se vigile, porque ¿qué otra cosa dice nuestro sistema de gestión de la calidad? Que no contradiga lo que vamos a querer cambiar. Entonces, cuando hablamos de control de cambios, es importante que se vigile la integridad, porque normalmente cuando hacemos un cambio en el sistema de gestión, a veces las personas dueñas de proceso quieren ejecutar sus cambios y por supuesto que lo pueden hacer. Nada más que aquí la idea es que no lo hagan autónomamente. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer cambios en mi procedimiento, yo estoy viendo lo que yo estoy haciendo, pero no estoy viendo dónde esto que yo estoy haciendo puede interferir en otras actividades, en otros procesos. Entonces, por eso es importante que, o bueno, se sugiere o lo que yo hago normalmente es controlar esa manera de cambios, es decir, que solamente hay personas autorizadas para autorizar dichos cambios. Cualquiera puede proponer cambios, pero bueno, yo pondría que en este caso solamente el responsable sanitario, en el caso de ustedes, es quien tiene la autorización o tiene la autoridad para decir si se hace el cambio o no, ¿sale? De tal manera que el de gestión de calidad pueda ver de que, este cambio lo estamos haciendo aquí, pero en qué otros procesos me va a repercutir. Y entonces ese cambio tendrá que actualizar, a raíz de este cambio tiene que actualizarse otros documentos u otros procesos, ¿no? Entonces, eso hace que
podamos garantizar que se cumple o que se garantiza la integridad del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque en ningún lado, vamos a suponer que nosotros cambiamos que en el control de inventarios, si mi control de inventarios dice que debo tener temperaturas por arriba de los 3 meses, ¿no? Y a lo mejor el de ventas dice, no, pues yo voy a empezar a decir que arriba de 2 meses le surto a farmacias. Si se dan cuenta, ese cambio que pudiera hacer el de ventas contradice con otras políticas que puedan estarse haciendo u otros controles que podamos tener en el sistema de gestión. Y eso, cuando una cosa dice relacionada con lo mismo, dice una cosa y otra, y en otro lado se dice otra cosa, entonces ya están impactando en la integridad de mi sistema. Por eso es que estos cambios, al ser planificados, tienen que ser evaluados de en qué otras áreas, en qué otros procesos van a tener impacto. ¿Voy bien hasta aquí? Ok, la siguiente aspecto a revisar es la disponibilidad de los recursos, ¿no? ¿Qué recursos necesito para poder hacer ese cambio? Desde recursos humanos, recursos infraestructura, los económicos, el tiempo, ¿sale? Pues básicamente infraestructura, tiempo, dinero, personas. A lo mejor puedo decir, bueno, para poder hacer un cambio tal, vamos a necesitar que venga una persona, vamos a suponer que vamos a cambiar al responsable sanitario, ¿no? Entonces, se cambia nada más así porque sí, ¿quién lo va a suplir? Y cuando empiezo a decir quién va a quedar en su lugar, es cuando empiezo a evaluar esta disponibilidad de los recursos, o sea, ¿a quién tengo que se quede en su lugar? Ah, que tengo a las auxiliares, perfecto, pero ¿quién va a poner su cédula profesional? Ahora, ¿qué tiempo tiene este químico para poder venir a supervisar? ¿Qué competencia tiene? Porque no es lo mismo un responsable sanitario que ya tiene experiencia a un responsable sanitario que no tiene la experiencia, no va a tener la misma visión en el enfoque de riesgos, ¿vale? Aún y que tenga todo documentado ya en sus procedimientos. Entonces, aquí es donde busco la persona con la capacidad, con la competencia, cuánto se le va a pagar, cuál va a ser su sueldo, cuánto tiempo voy a necesitar para que se capacite, etcétera, ¿no? A lo mejor vamos a decir parte de nuestra planeación de los cambios, podemos decir, ¿sabes qué? Va a venir el nuevo químico y como lo marca la ley, pues el químico que sale tendría que hacer en la entrega del puesto al químico nuevo para dejarlo al día, con pendientes, para dejarlo aleccionado de tal manera que pues no tenga impacto negativo la ausencia de uno y el cambio de otro. ¿Sale? Entonces, más o menos esa es la idea en la parte de la disponibilidad de los recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades es esa parte, ¿no? Ok, como se va, vamos a quitar a Silvia, pues entonces mientras vamos a entrar o fulanito de tal va a asegurarse de que tomen las temperaturas, a lo mejor le vamos a dejar un poquito esa responsabilidad al de almacén que se asegure que las temperaturas se pongan, le vamos a dejar al de logística que se asegure que sí o sí lleve el termómetro, mientras el químico nuevo pues se adapta y aseguramos que a nadie se le pase lo que queremos controlar. ¿Voy bien hasta aquí? Entonces, parte de los cambios pueden ser asignar nuevas responsabilidades o si ya alguien lo está haciendo, a lo mejor cambiar y reasignar esas responsabilidades y autoridades. Entonces, básicamente esto es lo que nos pide el estándar cada vez que tú hagas un cambio, pero no todos los cambios. Por eso les decía, imagínense que vamos a querer poner 2 sillas en el escritorio del responsable sanitario en lugar de una. Ajá, pues eso es algo que ni siquiera merita un control de cambios, porque simplemente pues se hace y ya. Entonces, en resumen, digamos que ¿qué cambios son los que tendrían que ser sujetos a esta planificación? Pues todos los cambios que tengan impacto en la integridad de los productos o insumos para la salud en el caso de ustedes. O lo podemos decir que todos los que tengan impacto en la prestación del servicio. Entonces aquí pues puede tener a lo mejor cualquier jefe, ¿no? El jefe de almacén, el responsable de calidad, no sé, el jefe de logística, ¿sale? O sea, como que personas, si vamos a hablar de puestos, pues todas aquellas personas que tengan un cargo a nivel em,
jerarquía o a nivel jefatura, ¿no? Y de todos los demás, a lo mejor, pues si estoy hablando de un almacenista que va a cambiar, pues yo digo, bueno, ese no tiene tanto impacto porque tenemos 5 o 6 almacenistas. Entonces, pues que cambie uno no va a tener mayor impacto. Mientras lo vamos capacitando, los demás van a estar para atender las necesidades. Entonces, eso sí se puede hacer, que solamente se define en su procedimiento qué cambios serían los críticos o los considerados como críticos que tendrían que pasar por este control de cambios. Ahora, viendo a nivel regulatorio, la remodelación del almacén sería un cambio crítico, tendría que pasar por esta planificación de los cambios, ¿no? Em, alguna remodelación en el almacén, algún cambio de aire acondicionado también, algún cambio de infraestructura, de unidades de transporte, por supuesto, tendrían que ser también validados. Remodelaciones en el almacén, pues tienen que ser planificados con base en lo que estamos hablando aquí, pero también tendrían que ser recalificados, acuérdense, porque tenemos requisitos regulatorios que nos están impactando, ¿sale? Ok. ¿Dudas hasta aquí con la parte del control de cambios? Por el momento no. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, esto fue lo que vimos la sesión pasada. En la sesión pasada nada más lo que hice fue mostrarles un ejemplo que ahorita ya no vamos a abordar, pero ustedes lo pueden ver en grabación. Bien, vámonos con los requisitos de apoyo. En este caso dice que la organización debe determinar. Otra vez repito, cuando dice que debemos de, bueno, otra vez la organización es que somos todos, debe es obligatorio, determinar es que tiene que estar documentados. ¿Sale? Y aquí nos vamos a ir por dos partes. Primero que nada me dice que tiene que determinar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente este sistema de gestión de la calidad. ¿Se dan cuenta? Otra vez está haciendo referencia a ese numeral 44 que ya revisamos en sesiones pasadas. Ok, ¿qué necesitas para documentar tu sistema? ¿Qué necesitas para hacer lo que ya documentaste? ¿Cómo vas a mantener lo que ya documentaste y cómo vas a mejorar eso que ya documentaste? ¿No? Entonces determina qué recursos tienes y otra vez vamos a ver que hay varios recursos que vamos a considerar. Y una vez que ya los determinaste, asegúrate que sean proporcionados. Por eso el requisito dice, la organización debe determinar y proporcionar, porque si tú ya determinaste que necesitas un responsable para que esté tomando las temperaturas, pues entonces tienes que tener un responsable que tome temperaturas, ¿sale? Cada vez que se requiera tomar la temperatura. Entonces, pues básicamente ese es como que el resumen de este requisito. Ahora, para poder determinar esos requisitos, dice, debe de considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que ustedes necesitarían tomar un curso de interpretación del estándar ISO 9001, pero en su organización hay alguien que tiene la capacidad para poderlo implementar, entonces ustedes no necesitarían tomar un curso externo porque lo pueden hacer internamente, ¿de acuerdo? Pero como tenemos la limitación de que a lo mejor no hay nadie dentro de la organización que tenga los conocimientos, ujú, pues entonces por eso buscamos a alguien externo. Ahora vamos a buscar a lo mejor alguien que tal vez en mi organización sí tiene los conocimientos en ISO 9001, pero no tiene la habilidad para impartir, pues otra vez ahí es donde estamos considerando las limitaciones, ¿sale? De los recursos internos existentes. Eso es por darles un ejemplo burdo en la capacitación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, también cuando ustedes van a hacer una venta que nos piden, por ejemplo, 100 paracetamol? Entonces voy a ver, paracetamol de 500 miligramos, ¿está en mi capacidad? Sí, sí lo tengo, sí lo puedo vender, es un medicamento que está dentro de mi línea autorizada, sí lo puedo vender. Ahora voy a ver mis limitaciones. ¿Cuántas piezas quieren? 100. Ah, solamente tenemos 50, ¿no? Entonces vámonos con el inciso B. ¿Qué necesitas obtener de proveedores externos? ¿No? Otra vez viene el ejemplo. Ah, bueno, entonces necesitamos 50 más el mínimo de stock que tenemos, pues pídete 200, ¿no? Por decir algo. Entonces, aquí básicamente eso es lo que nos dice el numeral de generalidades. Determina lo que necesitas para que lo puedas proporcionar y considera qué capacidades y limitaciones tienes, ¿no? Ya cuando tú determinas cuál es tu capacidad y cuál es tu limitación, entonces ya dices,
qué necesito obtener de un proveedor externo. Entonces, como en el ejemplo de la capacitación, como en el ejemplo de compra de insumos, lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, para mantenimientos, tengo un departamento de mantenimiento. Ah, bueno, ¿qué capacidades tiene? Puede darme mantenimiento a la infraestructura, que me puede pintar la franja sanitaria, me puede pintar las paredes, pero a lo mejor arreglar los techos ya no, porque para eso se necesita gente con conocimientos en trabajos en alturas y yo no tengo esos conocimientos. Entonces, o bien de proveedores externos busco a alguien que me capacite a mi personal de mantenimiento en trabajos en alturas para que ellos mismos puedan hacer el mantenimiento al techo, o bien busco un proveedor que ya me haga los mantenimientos al techo. Vamos viendo esa lógica de este numeral. ¿Nos queda claro a todos por qué tenemos un procedimiento de evaluación a proveedores? Porque estamos viendo que cubra esas limitaciones que nosotros tenemos. Ujú. Y el nivel regulatorio, pues este ISO 9001 nos da muy bien el ancho para poder cubrir con todas estas necesidades. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos a ver que uno de los recursos que necesitamos determinar y proporcionar son las personas. Entonces dice otra vez, la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad, para la operación y control de los procesos. ¿Sale? ¿Qué significa esto de determinar las personas necesarias? A veces me pasa que me piden que haga auditorías a sistemas de gestión. Entonces yo voy, les audito y veo que a lo mejor no cumplieron algún objetivo. Si un objetivo no se cumple es no conformidad, ¿no? Pero pues implementaron sus acciones correctivas y todo. Y como parte de la conclusión de la causa raíz dicen que no se cumplió con tal situación o con tal indicador por carga de trabajo. Si yo les digo a ustedes que no cumplimos por carga de trabajo, ¿qué estamos diciendo? Que no tengo las personas necesarias. ¿Sí lo estamos viendo? Y se Sí, regresa al requisito anterior. Determina tus capacidades y tus sí. limitaciones y qué necesitas obtener de proveedores externos. A lo mejor en este caso de personal, donde decimos, sabes que en este mes vino mucho trabajo, pues puedo contratar personal eventual, ¿no? Puedo contratar a lo mejor vacantes que digan solamente por un mes y a lo mejor no es como tal un proveedor externo, pero sí es gente que viene a hacer ese apoyo adicional, ¿no? Entonces, aquí no puede ser cualquier persona, tiene que ser la persona que cumpla con la competencia técnica necesaria que requiere el puesto. Vamos a ver más adelante que los perfiles de puesto deben definir, o como se llame, descripción de puesto, perfil de puesto, profesiograma, catálogo de puesto, como ustedes le quieran llamar, porque a nivel industria pues hay un montón de nombres, ¿no? Pero vamos a ver que estas personas tienen que cumplir con cierta competencia técnica. Dentro de esa competencia técnica, pues se debe de considerar cuatro elementos que son de suma importancia. La primera, la educación académica. ¿Qué significa eso? El nivel de estudios que tienes para ocupar el puesto. Y a lo mejor para ser almacenista, jefe de almacén, etcétera, ninguna ley me diga que debe ser un licenciado, un ingeniero, eso lo puede definir la organización de acuerdo a sus necesidades. Pero, por ejemplo, en el caso de un responsable sanitario, sí me dice que debe tener licenciatura con cédula profesional, pero no cualquiera, ¿verdad? También tiene que ser justo del ramo farmacéutico. A veces me llegan, tengo un curso de formación de responsables sanitarios que también está ahorita vigente. Esas sesiones las hacemos martes y jueves. Y al principio me llegaban personas que querían formarse como responsables sanitarios, pero por ejemplo eran ingenieros químicos. Y yo les decía, perfecto, pero tú en tu caso tendrías que ser responsable sanitario de qué establecimiento pretendes ser. Y me decían, no, es que quiero ser responsable sanitario de un almacén de medicamentos. Y yo le digo, no puedes. No puedes porque la ley pide que a fuerza sea alguien con giro farmacéutico. Entonces, si no tienes este giro farmacéutico, no, digamos que en el Digipris no te permite dar de alta a otra carrera, ¿no? Entonces, parte importante de definir este nivel de estudios o educación académica es eso,
que definamos qué es lo mínimo que se requiere para ocupar cierto puesto. Entonces, ustedes pueden poner cualquier otro nivel de estudios, hasta, no sé, por ejemplo, me ha tocado que hay gente que es dueña del establecimiento, que tiene a lo mejor eh, que sí que es el director general y tengo que hacerle su perfil de puesto, pero solamente tiene el bachillerato o carrera trunca, pero si no tiene grado, pues no puede considerarse como un algo terminado, ¿no? Entonces se le pone en el perfil de puesto, pues justo lo que podría ser que necesite. Puede ser gente con bachillerato y gente con carrera trunca. Aquí el detalle es que conforme va creciendo la organización y si tiene muchos socios, después las cuestiones políticas dicen, es que sabes que Silvia quiere ser director general. Pero ¿cómo si el director es dueño? Sí, nada más que en el perfil para que el dueño califique dice que tiene que tener bachillerato o carrera trunca. Y pues justo Silvia cumple eso, ¿no? Tiene bachillerato y tiene carrera trunca. Entonces ella dice que es capaz, tiene experiencia en otras organizaciones, tiene experiencia, Entonces ella quiere calificarse para ser director general de esta empresa. Entonces, hay veces que pues uno puede poner lo que uno tiene en el perfil, pero finalmente pues significa que cualquier persona que cumpla con esta competencia técnica puede ocupar el puesto, ¿sale? Bien, ese es el primer elemento. El segundo elemento es la capacitación, que es otra, o formación también llamada, que son todos los cursos relacionados con la actividad que voy a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a ser montacarguista. Entonces vamos a suponer que yo tengo bachillerato y que además tengo experiencia como montacarguista en otras almacenes y que tengo cursos de manejo del montacargas, ¿no? Y entonces pues ya tengo ahí todos esos cursos que me avalan como que tengo esa competencia técnica en el aspecto de capacitación, ¿no? Vamos a suponer que ustedes para ser auxiliares del responsable sanitario es importante que ustedes tengan la formación en pensamiento basado en riesgos. Entonces, ¿qué tendría que estar en su perfil de puesto? Que como capacitación mínima necesitarían manejar la gestión de riesgos. Entonces, ustedes tendrían que tener constancias que les acrediten que han tomado cursos de gestión de riesgos. Ahora, mi procedimiento también podría decir, ¿sabes qué? Si tú no tienes documentación que te avale, puedes demostrar tus conocimientos con una evaluación de conocimientos. Entonces, ahí el mayor alto nivel de conocimientos puede hacer una evaluación y puede decir que, que le hace un examen. Y entonces, pues si aprueba el examen, pues ya esa calificación aprobatoria de mínimo, no sé, 8 9 lo que ponga el sistema, pues es lo que estaría haciendo como evidencia de que cumple, perdón, con estos conocimientos. ¿Voy bien hasta aquí? Listo, entonces, ¿vamos bien? Ahora, en cuanto a habilidades, ¿no? Habilidades son todas aquellas, digamos, como aptitudes que debe de tener la persona para desarrollarse de manera productiva en el puesto. Vamos a suponer que tenemos una persona de ventas, ¿no? Una persona de ventas y si va a vender al público, pues mínimo necesita ser una persona agradable, mínimo necesita ser una persona cordial, mínimo necesita ser una persona que sepa sonreír y que pueda adaptarse para atender tantas caracteres de personas o tantas personalidades que podamos tener con nuestros clientes, ¿no? Imagínense que ustedes vienen conmigo y me dicen, oye Silvia, fíjate que queremos comprarte algo. Y yo así como que, sí, díganme, ¿qué quiere? Ah, no, eso no tenemos. Y ya. ¿Creen que les va a dar ganas de volverme a comprar? No, Pues a veces dicen, uy, no, 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 aunque tengas buena calidad, pero pues por el servicio, mira, no, ¿no? En cambio, si, oye Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte? ¿No? Oye, fíjate que tengo una situación así. Ah, claro que sí. Mira, no tengo eso, pero fíjate que por lo que yo veo en tu caso, tenemos A, B, C y podríamos ayudarte de esta manera. Ahora, como yo no te puedo ayudar al 100% en lo que tú estás haciendo,
podrías buscar otro especialista en esto, pero con mucho gusto nosotros te otorgamos un servicio hasta este nivel, garantizado, ¿no? Y entonces ya la gente dice, ah, ok, ok, sí, está bien, bueno, pues a ver, vamos a empezar y me contratan, ¿no? Entonces es diferente, esas habilidades pueden ser hasta dependiendo del puesto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren tener a un jefe de almacén, pues mínimo la habilidad personal, digamos que estamos hablando de las habilidades personales, la habilidad personal que debería tener esta persona es de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos. Si yo tengo un jefe que no sabe qué hacer cuando hay un conflicto, pues ya estamos pelas porque todos los demás tampoco. O aunque sepamos, no tenemos la autoridad para poder hacerlo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que las habilidades en el perfil de puesto son muy importantes, porque si yo acepto a cualquier persona en atención a clientes o en comercialización, como se llame su departamento, en ventas, y no tiene estas aptitudes de poderse relacionar con la gente, pues seguramente no tenga ventas exitosas. Ujú. Ok, entonces tenemos ahorita tres elementos. El cuarto es la experiencia, que son todos esos años que ya aplicó en el mismo puesto y que es la experiencia mínima que se necesita para que pueda desempeñarse mejor en el puesto. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? No, todo bien. Ok, entonces todo eso tiene que estar en el perfil de puesto y por supuesto toda la evidencia que me vaya demostrando que cumple con cada uno de estos elementos, tiene que estar toda la documentación escrita en el expediente del personal o tiene que estar documentada en el expediente del personal. Por ejemplo, puedo tener una copia de su título profesional, puedo tener una copia de esas no, mi amor, esas no, esas son para mí. Necesito cuatro, las estoy juntando. Este, em, vamos a necesitar tener la evidencia de todo lo que estamos demostrando para poder asegurar que mi personal es competente, ¿sale? Si yo no tengo esa evidencia, podrá decir Silvia, sí es muy buena, pero no me muestra la documentación o no la podemos adjuntar a su expediente, entonces no está teniendo la competencia apropiada para ocupar ese puesto. Entonces, Silvia, si yo te estoy diciendo que necesitamos formación en gestión de riesgos, me dices que si tú tienes, pues pásame tu constancia. Si no es capaz de entregármela, entonces yo tengo que calificarla como que no la tiene y hacerle un examen o bien mandarla a que tome su curso. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, siguiente elemento o siguiente recurso que necesitamos determinar es la infraestructura. Otra vez, la organización aquí, si lo vemos, debe determinar, proporcionar, pero no solo eso, también mantener la infraestructura necesaria para que operen los procesos y lograr la conformidad de mi producto o servicio. ¿Qué infraestructura es la que necesitamos determinar? Y eso lo vamos a ver muy pegadito con la regulación sanitaria. Edificios. ¿Qué nos dice la regulación sanitaria? La organización debe tener una infraestructura que sea de fácil limpieza, resistente, ¿no? ¿No? Que debe tener ciertas áreas específicas, que debe tener cierto flujo en su proceso. Todo eso tiene que ver con el edificio, con la infraestructura, con nuestro, pues sí, con el edificio, vaya, con la planta o con la nave donde estemos trabajando. Y también dice sus servicios asociados. Entonces, ¿qué servicios están asociados a esta infraestructura? El edificio, por ejemplo, los sanitarios. ¿Dónde vamos a estar para que nos podamos lavar las manos? ¿Cuántos sanitarios literales inodoros puede haber en mi establecimiento? La ley, en Monterrey no hay una ley, o no, al menos no la conozco yo, pero hay una ley en la Ciudad de México que es la ley de la construcción. Esa ley, pues si no hay otra ley de construcción en los sistemas, en las demás entidades, pues muchas entidades se basan en lo que marca, digamos, como que la parte central, la capital de la República Mexicana, que es la Ciudad de México, y entonces esa ley dice que si tú haces una construcción, debes de tener un sanitario al menos por cada 15 personas.
que significa que si yo ya tengo 16 ya debo tener dos, ¿sí? Si tengo 30 ya debo tener dos, pero si tengo 16 también tengo que tener dos. En ninguna ley dice que deba ser un exclusivo de mujeres y hombres, pero pues si lo puedes hacer un exclusivo de mujeres y hombres sería fantástico, ¿no? Ahora, recuerden también que también aparte, en la parte de regulación sanitaria hay otros controles, como por ejemplo, que al almacén no puede haber acceso directo a personal ajeno, es decir, no puedo tener abierto al público en general mi almacén, porque mis responsabilidades son otras, ¿no? No puedo tener el acceso directo al sanitario al almacén, es decir, la puerta del baño no puede dar al almacén, la puerta del comedor de las personas tampoco, o más bien no puede haber comida en el área de almacén, entonces yo necesito tener mi comedor en otro lado. Este, ¿Qué otra cosa? El sanitario, el acceso al público, el comedor, las áreas de vestidores o las áreas donde la gente puede guardar sus cosas personales tampoco pueden estar en el almacén, ¿no? Entonces, básicamente, pues servicios asociados es eso, agua potable, literal el sanitario, la luz, todo eso, pues son servicios asociados al edificio. Entonces, todo eso, pues tendría que tenerse un procedimiento donde se diga qué infraestructura es la necesaria para que podamos operar. Eso puede ser a nivel de mantenimiento. Acuérdense que la legislación sanitaria nos dice que debemos de tener una lista de la infraestructura y ahí tenemos todo, ¿no? O sea, eh, pues bueno, lista de los equipos también nos pide, podemos tener ahí todos los equipos y la podemos aprovechar para planear con qué frecuencia le vamos a dar un mantenimiento, entonces, pues puede ser, ¿no? Por el otro lado, el inciso B dice equipos. ¿Qué equipos ocupo para poder hacer la comercialización de mis productos? ¿No? ¿Qué equipos? Ahí puede entrar el montacargas, puede entrar el patín, ¿no? Puede entrar, no sé, hasta los diablitos, si ocupan diablitos, mesas de esas que son automáticas como que giran las canastillas, etcétera. Si ocupan también, lotificadores para poder hacer ¿cómo se llama? Contraetiquetado, ¿no? Sobre todo si le venden al sector gobierno, pues todas esas máquinas son equipos, ¿no? Aparte mi equipo de cómputo, que mi equipo de cómputo que esté dentro eh, del proceso que se ocupe para las entradas, las salidas, las ventas. Entonces, también eso es parte del equipo. Y en este caso dice hardware y software, ¿no? Entonces, también pues tiene que tener sus programas de mantenimiento, porque regresamos al requisito, determinar, proporcionar y mantener. Entonces, tanto la infraestructura de edificios como los equipos deben de tener su programa de mantenimiento. Recursos de transporte. Aquí entran todas las unidades de transporte que ocupemos para poder trasladar nuestros productos. Y también, pues tiene que estar en mantenimiento. Y aquí se determina y proporcionar porque si yo manejo red fría, pues debo tener al menos una unidad de red fría. Y regresándome a los equipos, pues también entrarían aquí los refrigeradores, los congeladores, los mini split que me ayudan a mantener la temperatura del almacén o todo el aire acondicionado HVAC o como se llame todo su sistema, ¿no? Pues bueno, todo sería parte de los equipos que tendrían que entrar en los mantenimientos. Y por último, tecnologías de la información y la comunicación. Aquí entran todo lo que son los servidores, si lo tienen en la nube, pues todo eso entra a fin de garantizar que se cuenta con toda la infraestructura y que también se le da mantenimiento, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo. Lo estoy hablando de que en este caso para parte de la infraestructura, pues también necesitamos que se tengan calificadas nuestras áreas, ¿no? En la parte de la infraestructura, en cuanto a edificios y en la parte de equipos, pues estamos hablando de que
Mis refrigeradores tienen que ser también calificados, mis termómetros tienen que ser calibrados, las unidades de transporte tienen que ser también calificadas. Y bueno, esto es veramente requisito, regulatorio. ¿De acuerdo? Ok, eso es como por darles el ejemplo, ¿no? Ok, otros elementos que son importantes como parte de los recursos es el ambiente para la operación de los procesos, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver que el requisito dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener, otra vez, se le tiene que dar el mantenimiento al ambiente, dice ambiente necesario para la operación de sus procesos. En el caso de ustedes, ¿cuál es el ambiente que tienen que controlar o qué ambiente controlan? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué ambiente controlan, chicas? ¿Qué opinan? ¿Qué ambiente controlan? ¿No sabemos? Bueno, pues de acuerdo con el estándar, podemos controlar tres tipos de ambiente. El ambiente social, que en alguna parte de su sistema de gestión debe haber políticas, lineamientos, códigos, eh, para asegurar que el ambiente social sea un ambiente tranquilo, libre de conflictos, no discriminatorio. Entonces, ¿qué controles tienen para asegurar que no haya discriminación en su organización, que no se altere el orden, que esté libre de conflictos, ¿no? Otro tipo de ambiente es el psicológico, que es qué estamos haciendo, qué controles tenemos para reducir el estrés, cómo nos tratan nuestros jefes, porque hay organizaciones en las que los jefes pues se pasan de listos no solamente en lo laboral, sino que también pues tienen palabras altisonantes hacia el personal, ¿no? Entonces, no nada más nos estresa el trabajo, sino también pues los malos tratos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que actualmente ya la norma 035 regula y que asegura que todas las organizaciones que implementan la 035 pues ya estén atendiendo este ambiente psicológico con aquello de atender los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, en este caso, tanto los sociales como los psicológicos, si ustedes ya tienen la norma 035, pues prácticamente para poder cumplir este requisito pueden decir, pueden declarar que ya están cumpliendo con la norma 035 y que con base en eso se mantiene el ambiente social y psicológico, ¿sale? Por otro lado, tenemos el ambiente físico, que eso es lo que realmente le impacta mucho a nuestros productos, la temperatura, el calor, la humedad, la iluminación, la circulación del aire, la higiene, la limpieza, el ruido, ¿sale? Entonces, básicamente este estándar nos pide que controlemos estos tres elementos, ¿no? Estos factores pues pueden diferir de empresa a empresa dependiendo del tipo de producto o el tipo de servicio. En el caso de ustedes, pues ya vimos que es importante que tengamos control de temperatura y humedad y que para eso pues tenemos nuestras gráficas, de acuerdo como lo marca el suplemento de la farmacopea. ¿De acuerdo? Ok. Y vamos a ver que también dentro de los recursos necesitamos recursos de seguimiento y medición. Esto es cuando, dice, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza el seguimiento y medición para verificar la conformidad de los productos y servicios. Hay muchas organizaciones que pudieran descartar o excluir este requisito de su sistema de gestión de la calidad.
pero la mayoría de las empresas lo tienen que incluir, por ejemplo, en el caso de ustedes. ¿Cómo nosotros verificamos la conformidad de mi producto o de mi servicio para poderlo comercializar en el caso del ramo farmacéutico? ¿Cómo lo controlan? Química Moni, ¿qué me puedes comentar? ¿Cómo verificas la conformidad de tu producto? En tu nivel de almacenamiento, por supuesto. Porque si fuéramos fabricantes es otro tipo de verificación de la conformidad, ¿no? Pero en almacenamiento, ¿cómo verificamos la conformidad de que mis productos están bien para poderse entregar? Midiendo las temperaturas de almacenamiento. ¿Sí? La temperatura del almacén y también, antes de que se embarquen, la temperatura de mi unidad y durante el traslado en la logística, la temperatura en el que se van manteniendo mis productos. Y por último, que normalmente es como un criterio de aceptación, la temperatura en la cual lo estoy entregando, ¿no? Esa es una manera de verificar la conformidad, sí. Entonces, ¿qué ocupo para verificar esa conformidad? Ocupo tener termómetros, termohigrómetros. Y ya lo vimos allá que los termohigrómetros tienen que ser calibrados. Entonces, fíjense cómo va uniéndose ya el eslabón de esta parte y pues me hace o me ayuda a que asegure yo que estoy comercializando productos en buen estado, ¿no? En el caso de la Ingedenis, por ejemplo, en el caso de ustedes, seguramente tengan que evaluar la resistencia del concreto, no sé, la resistencia no sé qué otra cosa pudieran evaluar. La calidad del concreto, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, ya determinamos que es importante tener termohigrómetros, ¿verdad? Entonces, la organización debe asegurarse que esos recursos de seguimiento y medición que tenemos entonces sean apropiados al tipo específico de actividades de seguimiento y medición. No es lo mismo tener un termómetro para medir temperatura de refrigeración que un termómetro para medir temperatura de ambiente controlado. ¿Qué significa eso? Que necesitamos tener un un termómetro calibrado para medir temperatura de refrigeración de 2 a 8 grados Celsius y un termohigrómetro calibrado para medir tanto temperatura como humedad relativa de un ambiente controlado que va de los 15 a los 25 grados Celsius o algunos que van hasta 30 grados Celsius. Entonces yo necesito tenerlos calibrados en ese intervalo. ¿Voy bien hasta aquí? Por eso dice, tienes que asegurarte que los recursos son proporcionados, son apropiados de acuerdo a lo que vas a hacer, ¿no? Que se mantiene para asegurarse la idoneidad continua de su propósito. Es decir, cómo tengo mi programa de mantenimiento y calibración para los termómetros, termohigrómetros, ¿sale? Y la organización debe conservar la información documentada, apropiada como evidencia de que estos recursos de seguimiento y medición son idóneos para el propósito. Entonces, si yo ya tengo termómetros, termohigrómetros con errores de medida muy grandes, entonces ya no son tan idóneos. Por eso es importante que cuando hacemos una calibración se comparen los errores de medición o los factores de corrección de un ejercicio de calibración a otro, ¿no? Para eso, pues tengo un curso de interpretación de informes de calibración que también les puede ayudar un montón para poder ver qué van a hacer con sus informes de calibración, ¿sale? Ahora, el siguiente requisito de estos mismos recursos de seguimiento y medición es la trazabilidad de las mediciones. Dice, ¿cuándo la trazabilidad de las mediciones es un requisito? ¿No? En el caso de nosotros sí, porque tengo recursos de seguimiento y medición, entonces la trazabilidad se convierte en un requisito para nosotros como una parte esencial, ¿no? Entonces necesitamos calibrar nuestros instrumentos. Dice aquí calibrarse o verificarse. La realidad es que lo que ustedes tienen tiene que ser calibrado, no puede darse em, para la verificación. Ustedes tienen que tenerlos calibrados.
tiene que identificarse para determinar su estado. ¿Qué significa esto? Que debe tener pegada su etiqueta de calibración, ¿sale? Para que sepan que está vigente esa calibración. Además, identificarse le pueden poner una identificación interna, como un TH01, etcétera, y protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de la calibración. Luego, la organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo pudiera considerarse no apto. Vamos a suponer que se nos cayó ayer, ¿no? Y entonces seguimos haciendo mediciones o debimos de haberlo mandado a calibrar para conocer su nuevo estado de calibración. En este curso que les digo, es meramente de metrología, donde hablamos de que la calibración no es sinónimo de reparación. A veces decimos, no, sabes que está fallando, mándalo a calibrar. Sí, lo pueden mandar a calibrar, pero la calibración por definición es solamente como darles el estado metrológico que tiene el instrumento. A lo mejor pueden decir trae errores de más de 1 grado Celsius. Eso ya no sería tan bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora ya no son tan así, pero antes había termómetros que podrían ajustarse. Entonces, una reparación puede ser un ajuste que se le haga al instrumento y después se vuelve a calibrar y ya vemos que baja el error. Ahora prácticamente todos nuestros termómetros o termohigrómetros son más, em, son como más desechables, digámoslo así, o sea, ya están cerrados herméticamente, ya no se pueden abrir, ya no se pueden ajustar. El único ajuste que se les puede hacer de pronto es como un ajuste digital, pero es propio del instrumento y ahí sí se puede hacer en la calibración, pero ese ajuste no es que vaya a reparar errores grandes que tengan, ¿no? Entonces, un curso de calibración sería muy bueno para que ustedes, de calibraciones o de uso de informes, sería muy bueno para que aprendan a tener esa conciencia de cuándo sí, cuándo no mandar a calibrar un instrumento. Ujú. Entonces, básicamente, con eso vemos otro tipo de recursos. ¿Cuántos recursos llevamos hasta ahorita? ¿Quién se acuerda? Personal, adivinó a la sesión de hace ratito. Infraestructura, ¿no? ¿Qué más? El ambiente y seguimiento y medición, ¿sale? Y nos vamos con el siguiente que es con conocimientos de la organización. Los conocimientos también son recursos considerados como un recurso de la organización de acuerdo con el estándar ISO 9001. Dice, la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos. ¿Cuáles son esos conocimientos necesarios para que operemos los procedimientos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué conocimientos tienen definidos ustedes para que operen sus procesos y logren la conformidad de su servicio? Ingeniera Denise, por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo mínimo que necesitas saber tu organización para que pueda hacer bien su trabajo? ¿No? Tú dices que son una empresa que hace servicios especializados. Entonces tienen que tener el conocimiento de cómo se regula ese servicio, cómo se hace, cuáles son los fundamentos, ¿no? ¿Qué clientes lo podrían utilizar? ¿Sale? Entonces, son elementos importantes, pero también los propios documentos de tu sistema de gestión donde se describa cómo se hace cierta actividad, ¿no? El que hace ventas, que sepa cómo hacer una venta y cuando venga una persona nueva de ventas, pues que pueda capacitarse con base en este conocimiento documentado. Entonces, sus procedimientos, sus manuales propios del sistema también son, este, eh, como conocimiento necesario para operar, ¿no? Por ejemplo, Ingedenis, las estimaciones que ustedes hacen, tienen que conocer a las personas que van a planear cómo se va a hacer el trabajo, pues porque es un conocimiento necesario para que podamos operar correctamente, ¿no? Los requerimientos del cliente es otro conocimiento necesario para que se opere
de una manera correcta, ¿no? Entonces, estos conocimientos también tienen que mantenerse. ¿Qué significa mantenerse? Que se conserven durante X tiempo y que se actualicen cuando se tengan que actualizar y ponerse a disposición de las personas en medida que sea necesario, ¿sale? Entonces, es algo que todos tendríamos que identificar. Cuando abordamos estas necesidades y tendencias cambiantes, ¿no? De los conocimientos, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo puede adquirir o acceder a conocimientos adicionales para que pueda actualizarse y seguir manteniendo esa conformidad de su proceso y por lo tanto la conformidad de sus productos o servicios. Ejemplos de conocimientos, química, Carla, ejemplos de conocimientos que ustedes tengan documentados en su sistema. La Ley General de Salud, por supuesto. El Reglamento de Insumos para la Salud, también es un conocimiento necesario. La norma 059, también. La norma 241, también. Este, el suplemento de la FEUM, también. Si manejamos controlados, el suplemento 2020, también, ¿no? El manual de calidad, los procedimientos, etcétera, los requerimientos de los clientes. Ingedenis, en su caso, a lo mejor la ley de construcción, el reglamento de construcción de la comunidad donde están, los requerimientos del cliente al que estamos trabajando, las bases de licitación, si es que estoy trabajando con una base de licitación, ¿no? Las estimaciones, las especificaciones de las materias primas, de los insumos, de los equipos, de los materiales, ¿no? Etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, químicas? En la nota nos dice que los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia, ¿no? Y es información que se utiliza y se comparte para poder lograr los objetivos de la organización. Entonces, como ven, va a haber conocimientos específicos que ya a lo mejor yo les puedo decir, el requisito regulatorio es hacer un control de las existencias. El cómo hacen ustedes ese control de de la existencia de los productos, ese ya es un conocimiento específico, porque no es lo mismo que aunque ustedes estén en un parque industrial y al lado tengan otro proveedor de medicamentos e insumos para la salud, aunque estén casi casi en la misma colonia, en el mismo parque industrial, en la misma calle, en la misma banqueta, no significa que van a operar de la misma manera, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos específicos ya son exclusivos de la organización y normalmente, como lo dicen ahí, se adquieren con la experiencia de la organización y sus personas. Entonces, es importante que todo eso se vaya eh, plasmando en los documentos del sistema con el propósito de que puedan ir, pues, terminando sus situaciones. Entonces, los conocimientos pueden basarse en fuentes internas, por ejemplo, la propiedad intelectual, conocimientos adquiridos con la experiencia, por ejemplo, que alguien haya empezado a trabajar y que comience hasta que, o bueno, empiece a hacer mejoras con base en lo que ya fue aprendiendo, ¿no? También puede ser a través de lecciones aprendidas, por ejemplo, las no conformidades que tuvimos, pues cómo las atendimos y ya no lo vamos a volver a hacer, ¿no? Proyectos de éxito que hayamos hecho, no, pues como esto nos salió bien, lo vamos a volver a hacer, ¿sí? Cuando compartimos o obtenemos conocimientos y experiencia no documentada a través de charlas con los compañeros, experiencias en otros lados. O sea, ustedes cuando van y vienen de una empresa ya traen cierta experiencia, eso también ayuda a que tengamos un mejor desempeño, ¿no? Y los resultados de las mejoras en los procesos. Son fuentes internas de donde podemos obtener esos conocimientos de la organización, pero también podemos obtenerlos de fuentes externas, ¿sale? Por ejemplo, lo que marcan nuestras normas, leyes, reglamentos, los estándares ISO, por ejemplo.
lo que nos da, por ejemplo, gente que se dedica a dar cursos, como en mi caso, si asistimos a conferencias, talleres, etcétera, o recopilación de conocimientos que provienen tanto de nuestros clientes en sus especificaciones o requisitos, o por proveedores externos, ¿no? Ya sea que el que me hizo la calificación de la unidad me dice para que tu unidad funcione mejor vas a tener que hacer esto, incorpora esto en tu sistema. O sea, de aquí ya se empieza a hacer pues prácticamente todo el conocimiento que va a gestionar mi sistema de gestión de la calidad. Entonces, como lo vemos, pues no está restringido, puede obtenerse de diversas fuentes, fuentes internas, fuentes externas, pero en el sistema de gestión de calidad sí tiene que estar diseñado este sistema. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente numeral, que es 7.2, la competencia. Vamos a ver que este numeral va a ir a complementar lo que ya hablamos en un requisito pasado, que es parte de los requisitos o de los recursos de la organización, las personas. Dijimos que no cualquier persona, sino la que tenga la competencia. Entonces nos vamos a ir al numeral 7.2, que es básicamente, bájale, ¿no? Ok, vámonos a la parte de la competencia. La organización debe determinar la competencia necesaria y básicamente pues ya lo hablamos en el requisito pasado, ¿no? ¿Cómo es la competencia? Con base en los cuatro elementos, conocimiento, más bien formación, conocimientos, o más bien educación, que es la educación académica, la formación, experiencia y habilidades, ¿no? Son los cuatro elementos que me van a ayudar a definir la competencia de las personas que realizan bajo el control, bajo su control, un trabajo que puede afectar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, ¿no? ¿Quiénes realizan bajo su control actividades? Pues todos los que elaboramos en la empresa, ¿sale? Pero también pueden ser contratistas o proveedores subcontratados. Vamos a hablar ahorita de nosotros como personal. ¿Sale? Entonces dice que necesitamos asegurar que estas personas sean competentes basándose en su educación, formación, experiencia apropiada y sumamos las habilidades, ¿no? Entonces, otra vez me voy a asegurar que lo que cumple mi personal sea parte de del expediente para que yo pueda demostrar que son competentes. Entonces, la organización debe, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria. ¿Qué significa esto? Que vamos a suponer que ustedes necesitan que en el perfil de puesto del auxiliar del responsable sanitario dice que debe de tener conocimientos en gestión de riesgos. Pero pues como les dije hace rato, Silvia no tiene evidencia que permita asegurarme que cuenta con la formación en gestión de riesgos. Estoy en el inciso B, ¿sale? Silvia no tiene en su expediente una constancia, un documento, una evaluación de conocimientos que diga o que me permita asegurarme que es competente en su formación para la gestión de riesgos. Entonces ahí donde viene el inciso C. ¿Qué acciones vas a tomar, empresa? Ah, pues les contrato un curso de gestión de riesgos. O yo, o como su responsable sanitario sí sabe gestión de riesgos y sí tiene habilidades para impartir el tema, entonces que esta persona, que el responsable sanitario les capacite, ¿sale? Entonces son acciones para adquirir la competencia necesaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vamos a suponer que necesito que tenga al menos 6 meses de experiencia para poder tomar el puesto de auxiliar del responsable sanitario, pero resulta que Silvia va saliendo de la escuela, no tiene experiencia, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué acciones tomo para que pueda adquirir esa experiencia? ¿No? Ah, bueno, pues entonces, ¿sabes qué, Silvia? ¿Te interesaría entrar como becaria? A lo mejor es menos sueldo, pero ya te empiezas a empapar,
de la información y entonces cuando ya tú cumpliste los 6 meses que se requiere para poder ser auxiliar, pues te avientas 6 meses como becaria y luego ya te contratamos como auxiliar, ¿sale? Entonces, esas son como toma de acciones para adquirir la competencia. Entonces, si no, vamos a suponer, necesitamos un licenciado, ¿no lo tiene? Bueno, pues ¿cuándo te titulas, Silvia? Entonces, son acciones, ¿no? O vete a estudiar una carrera de esa de universidad abierta y donde te vas a tomar 2, 3 años. Entonces, cuando termines en 2, 3 años tu licenciatura, vienes, platicamos y puedes tomar el puesto. Fíjense cómo a lo mejor estoy dando ejemplos burdos, pero es así como se hace. Tomar acciones es eso. ¿Ok? No tienes licenciatura, ¿qué vas a hacer para tomarla, para lograrla? No tienes un conocimiento X, bueno, ¿qué acciones vas a tomar para tomarte esos cursos? ¿Sale? Em, no tienes las habilidades, pues ¿cómo vas a generarte esas habilidades? También puede ser a través de cursos. No tienes la experiencia, pues trabájale un tiempo y cuando ya cumplas ese tiempo mínimo que se necesita para la experiencia, entonces ya te podemos contratar. ¿Sale? O sea, son muchas cosas que se pueden hacer para poder adquirir esa competencia. Y siguiente, evaluar la eficacia de las acciones tomadas. ¿Sale? Si efectivamente esos 6 meses de becario le sirvieron a Silvia para tener experiencia mínima en lo que va a ser como auxiliar del responsable sanitario, ¿no? Lo mismo allá, si voy a ser segurista o si voy a ser responsable de seguridad, higiene o si voy a ser em, no sé, líder de proceso en algo, ¿sale? Pues que tenga la competencia apropiada para ese puesto, ¿ok? Y conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Entonces, imagínense que yo le digo, pues necesitamos muchos cursos, por ejemplo, apenas en un laboratorio clínico en el que les estoy ayudando para implementar su sistema. Les pedí constancia a sus proveedores de que tenían la competencia para hacerle el mantenimiento a cierto equipo, ¿no? Y me dicen, ya tenemos todas las evidencias químicas, no, hombre, están fantásticos, nos mandaron un montón de evidencia, entonces están muy bien preparados. Y yo, perfecto. Entonces cuando empiezo a revisar, resulta que le tienen que dar mantenimiento al equipo, no sé, Architect 2000. Architect 2000 es un modelo, es una tecnología. Y ellos traen de Roche, de, no sé, un montón de marcas de equipos, pero ninguno Architect 2000. Entonces yo dije, está padre que tengan un chorro de preparación, pero justo el equipo, la tecnología que necesitamos demostrar no está. Entonces esto es mucho, perfecto, está bien, pero de nada nos sirve si no tenemos justo esa metodología que necesitamos tener. Imagínense químicas que yo les digo, ¿sabes qué? Necesitamos tener conocimientos en manejo de controlado y ustedes me dicen, uy, no, es que yo tengo 6 años de experiencia trabajando en un almacén de medicamentos, pero nunca manejé controlado. Entonces, pues no nos sirve. ¿Sí vamos, sí estamos bien? ¿Sí? Entonces, pues bueno, hay que conservar toda la información documentada. Ujú. Ok. Y vamos con el siguiente numeral, toma de conciencia. Cuando hicimos la primera sesión que hablamos de cultura de calidad, ¿se acuerdan que dijimos que parte de la calidad de nuestros servicios es tener valor percibido de nuestra actividad o de nuestro trabajo? Eso es toma de conciencia, ¿no? ¿Qué tan sensible es la gente? ¿Qué tan comprometida está la gente para que haga su trabajo con la calidad necesaria? Entonces, en este caso, el estándar ISO 9001 ya nos pone un requisito específico de toma de conciencia, ¿vale? En donde nos dice que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan un trabajo bajo su control, ¿no? Un trabajo de la organización bajo el control de ellos, dice, tomen conciencia de qué, de la política de calidad. ¿Qué tan? Normalmente es pregunta de auditoría. ¿Cómo nos preguntan esta pregunta? Ahora sí, ¿cómo nos hacen esta pregunta o cómo nos evalúan? ¿Qué tan conscientes estamos de la política de calidad? Normalmente la pregunta es.
¿Cómo aseguras tú o cómo impacta tu actividad en el cumplimiento de la política? ¿Cómo contribuyes tú al cumplimiento de la política? Y esa es una manera de asegurarnos de que somos conscientes de que mi trabajo o el trabajo que yo realizo sí aporta valor a la organización. ¿Sale? Entonces, normalmente estas preguntas son de auditoría por eso, porque lo que ellos pretenden es evaluar. Hay veces que los auditores te dicen, ¿conoces tu política de calidad? Y uno dice, sí. A ver, ¿qué me puedes decir al respecto? Y la podemos tener pegada así adelante y decir, ahora sí que leerla al 100%. Ujú, se vale y nos van a decir, ok, perfecto, sí la conoces. Ahora dime, eh, me dice que por ejemplo, ok, ya me la dijiste, ya me la leíste, ahora dime, pues con tus palabras, cómo es que la cumples, ¿no? Y ahí es donde viene esa parte de conciencia, ¿no? ¿Qué podría decir nuestra política de calidad? Ahorita hacemos un ejercicio si quieren. También dice que es importante que se tome conciencia sobre los objetivos de la calidad. ¿Cómo es que mi actividad cumple a qué objetivos? ¿Cómo dando yo los resultados en mi proceso logra objetivos en cómo logra que se cumplan los objetivos de la organización, ¿sale? Y también dice que las personas tienen que ser conscientes de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las implicaciones que podemos tener si es que no se incumplen si no se cumplen estos requisitos. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos. Sí, perfecto. Entonces, hay que empezar a buscar dónde está mi política y empezar a evaluarle a la gente que me dé comentarios realmente de cómo ellos aportan valor para el cumplimiento de de la política y sus objetivos de calidad, con el propósito de que podamos evaluar esa toma de conciencia, ¿vale? Y por último, el último requisito de hoy, porque a partir del viernes vamos a ver control documental, ¿vale? Dice comunicación. La organización debe determinar las comunicaciones internas o externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad. ¿Qué comunicaciones internas manejan ustedes en su organización? ¿Cómo se comunican de manera interna? Puede ser por vía telefónica, ok, sí, pero no es suficiente. Tendríamos que dejar minutas de todas las llamadas telefónicas que hagamos y eso la verdad es que es poco práctico. Aquí en especial las comunicaciones tendría que ser de preferencia documentadas. Entonces es muy fácil decir, bueno, mi comunicación interna es a través de correos electrónicos, ¿sí? Porque yo puedo dejar evidencia donde sea de todo lo que yo hable con mis compañeros con los cuales interactúo. También puede ser, por ejemplo, los comunicados, ¿no? Memorándums, bitácoras, las propias bitácoras de reporte de supervisión, o sea, donde alguien pueda llegar a ver los antecedentes y si alguien me diga, oye, ¿qué pasó? Vamos a suponer que ingeniera Denise, que digan, oye, ¿sabes qué? Tenemos una situación en tal parte de la obra. ¿Quién estuvo ese día? Entonces tú vas a tu bitácora de obra y vas y dices, ah, tal día, ah, bueno, sí, mira, aquí estuvo fulanito perenganito y hubo estos incidentes, se le notificó al cliente, el cliente autorizó que a pesar de eso se continuara. Entonces sí, a estas alturas estás encontrando eso, pero sí se lo notificó al cliente y mira, ya está, lo tengo por correo, te vas al correo y lo buscas en esa fecha y ahí está, ¿no? Entonces, bitácoras, formatos internos del propio sistema, memorándums, comunicados, correos electrónicos, todo lo que sea documentado es la comunicación interna más efectiva que pudiéramos tener. Podríamos estar hablando en una reunión, pues dejo una minuta de reunión donde se pongan los acuerdos y entonces ya también es un formato del sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Entonces, todo eso me sirve para que yo pueda demostrar que estoy haciendo mi trabajo de una manera correcta, ¿vale? Y comunicaciones externas. ¿Qué comunicaciones tenemos hacia las partes interesadas externas? Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser las partes externas? Clientes, proveedores, competidores, autoridades regulatorias, el propio gobierno. Entonces, ¿cómo me comunico con ellos? Pues igual puede ser vía correo electrónico, por mi página web, también puede ser una comunicación externa,
Y pues básicamente, ¿no? En mi página web yo puedo poner todo lo que sea de interés para ellos y si ellos necesitan algo, me contactan vía correo electrónico y de la misma manera yo les contesto. ¿Sí vamos bien? Ok, independientemente si la comunicación es interna o externa, para asegurar que sea una correcta comunicación, tiene que decir qué comunicar. Vamos a simular que estamos escribiendo un correo electrónico. ¿Dónde ponemos el que estoy comunicando normalmente? En el asunto del correo, ¿no? Por ejemplo, solicitud de información en cuanto a, y puedo poner cualquier cosa, o orden de compra número 257, ¿no? O solicitud de compra número tal, o contratación de servicios de plagas, o lo que ustedes quieran, pero puede estar en el correo electrónico, ¿sale? Ahora, acuérdense que la comunicación interna también puede ser un procedimiento. Entonces, en mi procedimiento, si me dice cómo voy a hacer la inspección de los materiales, ¿qué va a decir mi procedimiento? ¿Cómo se va a llamar el título de mi procedimiento? Inspección de materiales. ¿Sale? Entonces ahí ya estoy poniendo qué comunicar. Luego, ¿cuándo comunicar? ¿Cuándo comunicar? Entonces, si vamos a tener una reunión de trabajo, pues no la voy a comunicar 5 minutos antes. Voy a decir, bueno, con 24 horas de anticipación o al inicio de la semana daremos la agenda de todas las reuniones que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿cuándo comunicar? Pues ahí también dependiendo de lo que se va a hacer, pero es importante que se diga. Ahora, cuando voy a escribir un correo electrónico, ¿no? Pues voy a escribir, digamos, em, o qué dice mi procedimiento, por ejemplo, ¿cuándo voy a hacer una inspección? Ah, bueno, pues cada vez que llegue un producto nuevo, un proveedor con mercancía, pues ahí ya digo cuándo voy a comunicar. ¿A quién comunicar? Si estoy hablando del proceso o del procedimiento de inspección de materias primas, materiales o lo que estoy comprando, pues es los responsables de la inspección, ¿no? Si estoy escribiendo un correo electrónico, pues voy a ponerle los correos electrónicos, primero que nada, dirigido a quién, de los que necesito que tomen acciones, ¿no? Y con copia a los que necesito que meramente se informen, porque a veces mandan correos a todos en la misma de a quién y por favor apoyo con esto. Y tú dices, ¿y de quién? ¿Y quién estás de mí? Ah, bueno, yo ya lo leí, eso no me toca a mí, cuando sí me tocaba. Entonces, hasta para escribir un correo es importantísimo que digamos, estimados ingenieros Pérez y Gutiérrez. A lo mejor le copié a 5 o 10 ingenieros, pero solo necesito que Pérez y Gutiérrez reaccionen. ¿Sale? Entonces, estimados ingenieros Pérez y Gutiérrez, si estoy escribiendo un correo electrónico, si estoy escribiendo un procedimiento, digo, el responsable de inspección de materiales debe. Ahí ya dice de quién requiero la atención. ¿Sale? ¿Cómo comunicar? Bueno, ya elegí un procedimiento, ya elegí un correo electrónico, eso ya está en este caso, ¿no? Ujú. ¿Y quién comunica? Pues el que destina el correo electrónico o en este caso el procedimiento, ¿quién lo va a difundir? Normalmente es el responsable de gestión de la calidad. Entonces, normalmente cuando yo escribo una información, ¿sale? Debe de tener eh, al menos estos elementos, ¿sale? ¿Cómo voy a hacer la inspección? Pues ya ahí voy a decir. Entonces, normalmente cuando yo escribo procedimientos, lo vamos a ver el próximo viernes. ¿Cómo vamos a escribir la información documentada o qué es lo que se necesita para la información documentada? Tengo que contestar qué vas a hacer, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Pero para yo poderles comunicar ese procedimiento mínimo, necesito conseguir, considerar estas 5 preguntas, ¿no? Vamos a suponer que ya hablamos de la política de calidad. ¿Qué voy a comunicar? La política. ¿Cuándo lo voy a comunicar? Cada vez que, o bueno, cuando se emite por primera vez, cada vez que entra una persona nueva y al menos una vez al año, ¿no? De aquí en adelante. Es decir, vamos a suponer que en enero siempre hacemos esta difusión de la política, ¿no? Para toda la gente y cuando entra uno nuevo, pues cada vez que tengo una persona nueva. Y luego en enero de nuevo vuelvo a difundirla, por ejemplo, ¿no? A quién comunicar, en este caso la política, a todas las personas que realizan bajo el control de la organización ciertas actividades, ¿no? ¿Cómo comunicar? Puedo decir a través de reuniones,
a través de memorándum, a través de los carteles pegados, que si pongo la política en el gafete, ¿sale? Y quien comunica, entonces decimos, voy a redactar esta parte, ¿no? El responsable sanitario debe comunicar a todo el personal cuando por lo menos una vez cada 12 meses la política de calidad a través de, déjenme, les voy poniendo, les voy marcando cómo voy a ir contestando para que vean que, pues que se va, ¿sale? A ver si más o menos me explico. Dice, el responsable sanitario debe comunicar la política de calidad a todo el personal por lo menos una vez cada 12 meses y cada vez que entre una persona nueva a través de capacitaciones internas y los carteles que se pegan a lo largo de la organización. ¿Sí vieron cómo pude haber redactado un párrafo respondiendo todas estas preguntas? Estoy hablando de la política de calidad, pero vamos a hablar, por ejemplo, de procedimientos, ¿no? Otra vez, déjenme ver si le puedo cambiar el color. Sí. El responsable de gestión de la calidad debe dar a conocer los procedimientos nuevos antes de que hayan transcurrido un mes de haberse emitido a todo el personal que aplique en la actividad relacionada, ¿no? A través de sesiones de divulgación y colocando una copia controlada en su carpeta disponible. Si vieron cómo estoy redactando de cierta manera procedimientos, pero estoy considerando todos los elementos para asegurar que no haya ambigüedades, porque si yo digo, se debe difundir la documentación, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sale? Entonces, esto lo vamos a reforzar la próxima sesión cuando estemos hablando de la parte documental. Sí me expliqué hasta aquí? ¿Qué vamos a hacer cada vez que escribamos un nuevo procedimiento, un nuevo correo electrónico, un nuevo procedimiento, un nuevo manual, un nuevo memorándum? ¿Sale? Asegurar que cada vez que yo esté documentando algo, al menos considere estos 5 elementos, de tal manera que mi comunicación realmente contribuya a esa comunicación asertiva, a esa comunicación que haga que mi sistema de gestión realmente se vuelva eficaz, ¿no? Porque luego nos preguntamos, oye, pero, o sea, oye, te llegó, no sé, ¿supiste que teníamos reunión? Ay, no, no me llegó, ¿no? Yo no venía copiada o no lo hicieron por el medio que normalmente conocemos. Y luego le dicen a Silvia, oye Silvia, ¿no les avisaste a las químicas que tenían que entrar a la reunión? Sí, se los dije en el pasillo cuando iban saliendo del baño. ¿Esa sería una buena comunicación? No, pues las químicas cuando iban saliendo del baño es porque se metían a lavar las manos y iban a comer. Iban pensando en que la comida se les iba a enfriar, entonces pues obviamente no iban a poner atención en que Silvia les gritó desde la esquina, chicas, mañana tenemos la reunión, gracias. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Y cuántas veces Sí, nos pasa así? No, pues que yo le dije cuando estaba en el pasillo. No, es que ese no es el medio adecuado de comunicación. ¿Sale? Puedo mandar correos electrónicos, puedo pegar carteles para reforzar. Y si usamos WhatsApp, pues todavía más les refuerzo con el WhatsApp. ¿Sale? Pero siempre que sean prácticamente medios documentados, porque si no, vamos a tener muchas complicaciones en términos de comunicación. Ok, pues muchísimas gracias, chicas. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Inge Denise, pues tú estás como que en el preámbulo porque todo esto va a bajar a tu organización cuando ya esté bajando la documentación. Entonces esto a lo mejor ahorita no te haga mucho sentido, pero cuando ya estemos dándote la capacitación puntual en tus procedimientos, ahí ya le vas a encontrar la forma del por qué dice cada cosa tu procedimiento. ¿Sale? Muy bien. Pues